Hermanos, como acostumbramos y hoy más que siempre, invoquemos a aquel que nos da luz, que nos da sabiduría, que nos da entendimiento para que esa palabra que escuchamos pueda producir fruto abundante y bueno en nosotros. Por eso decimos con confianza: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Hoy, hermanos, celebramos este domingo de la palabra que se nos presenta a nosotros como un domingo muy especial, muy bonito. Bendijimos las Biblias. Si alguien quiere más tarde traerlas, también las bendecimos si tienen alguna Biblia nueva. Y pues hoy vamos a desempolvar nuestros altares, y la Biblia está desde hace ratico y no, como que no le echamos trapito, entonces hoy le vamos a echar trapito y limpiarlo porque a veces se llena de verdad de polvo. Y en nuestras casas pues tener ese altarcito bonito para la palabra, que debe estar para nosotros siempre ahí muy presente, como un signo sensible de que confiamos en esa palabra, que es importante para nosotros. El Papa Francisco ayer nos regaló una invitación muy bonita y se me olvidó leerla ayer que estábamos en retiro con los jóvenes y también con los grupos apostólicos o los grupos parroquiales, y era una invitación muy bonita del Papa a apagar el televisor para escuchar la palabra, apagar los celulares para dar tiempo, para que esa palabra que llega a nosotros pues la acojamos, la recibamos, la leamos, la meditemos. Era una invitación que tenía el Papa Francisco. La compartí en mi estado justamente para leerla, pero la compartí a las 11:15 de ayer y ya se me borró, entonces voy a perder tiempo aquí buscándola. ¿Por qué se me fue antes? Pero bueno. Entonces hoy, hermanos, compartimos la palabra del Señor, que nos habla justamente sobre la palabra. Y pues tenemos en cuenta a los teófilos. ¿Hay aquí algún teófilo? ¿Algún teófilo? ¿O teófila? Uy, ¿cómo así? No me hagan sentir mal. ¿No hay ningún teófilo, ninguna teófila acá? No. Pero luego, ¿saben qué significa teófilo? Pues no es que es un no, si hay nombres, hay todavía nombres, personas, pero es muy raro que alguien se llame teófilo hoy. Pero es que teófilo significa filos, amor, y teo, Dios. O sea, ¿qué quiere decir teófilo? El que ama a Dios, el enamorado de Dios. Entonces ahora sí pregunto, a ver, ¿dónde están los teófilos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, bueno, muy bien. Y las teófilas, díganle que está al lado, eres una teófila. Eres un teófilo, díganle que está al lado, eres un teófilo, eres una teófila. Bueno, pues ojalá así sea, ¿no? Y hoy tenemos entonces la palabra de Dios. Es más, sí, las que están embarazadas, piénselo, ¿qué tal? ¿Por qué no colocarle al chino teófilo? Claro, teófilo. Todavía tenemos oportunidad, ¿cierto?, de cambiar los nombres. Teófilo. Teófilo Andrés. Uy, pega duro ese nombre, ¿cierto? Pega duro, se me sale siempre el ñero, Dios mío, me perdonan ahí. Acabamos de leer la palabra de Dios, que es central en nuestra vida. Estaba tan emocionado estoy que hasta se me olvidó. Vamos a cantar justamente que se nos proponía. Yo creo en la palabra de Dios, esta palabra que hemos escuchado. Los teófilos son enamorados de Dios y por lo tanto enamorados de la palabra, y por eso proclamamos: yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Cantemos fuerte, yo creo. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Un aplauso grande a la palabra de Dios, fuerte, fuerte. Bendito sea Dios. Muy bien. Esta palabra de Dios, hermanos, justamente para los teófilos, yo no había quedado en cuenta. Y pues ahora les voy a compartir lo que caí en cuenta hoy. Ya voy a cumplir 20 años de sacerdote y hasta hoy me vino esa iluminación para que se den cuenta que uno no se las sabe todas y que siempre uno puede aprender algo nuevo y que siempre el Señor le revela cosas bonitas a uno.
y es que una característica del teófilo que ama, que tiene presente la palabra de Dios, porque o sea, el teófilo tiene en el centro de su vida la palabra de Dios. Y entonces hoy hay 3 cosas que el teófilo recuerda. Pues quiero resaltar 3 cosas teniendo en cuenta las lecturas de este día. La primera lectura nos presenta el sentido litúrgico, el contexto litúrgico de la palabra, porque la palabra de Dios, pues es muy bonito tenerla como hábito de leerla en nuestra casa todos los días. Ojalá ustedes sean personas que cogen la palabra de Dios y la leen y la meditan. Y pues hoy en día pues tenemos la Biblia en el celular, pero que ojalá pues tengamos la Biblia en físico también para subrayarla. Pero bueno, tanto será que para nosotros pues la palabra de Dios no es solo lo que está aquí en tinta, que es válido incluso leerla en el celular. Por supuesto que le damos un gran respeto. Este libro se llama Leccionario y por eso lo entramos en procesión de una forma solemne aquí en un contexto litúrgico como la primera lectura, que es muy bonita, el libro de Nehemías, que nos presenta a nosotros un momento litúrgico hermosísimo en el que se dan algunas características del teófilo, del enamorado de Dios. Y en primer lugar es que cuando uno ama algo o a alguien, a uno se le pasa el tiempo rápido, ¿cierto? ¿O no? Cuando usted quiere algo, usted cuando menos se da cuenta y dice: ay, hola Virgen Santísima, ¿a qué hora se nos pasó el tiempo? Como las personas que de pronto hacen una conversa y están agradables ahí, echando cuentos, echando paja muchas veces, hablando de cosas interesantes, hablando de Dios, de la misma palabra, como una prima mía que decía que se encontró con una señora que se encuentran frecuentemente. Imagínense que se encontraron a las 3 de la tarde y eran las 10 de la noche y todavía hablando de las benditas. Y entonces cuando se dieron cuenta miraron: ay, hola, son las 10. Y entonces le dijo la amiga a mi prima: no, yo ya me voy porque ya está como tarde. Y dije: estaba tarde, por supuesto. Imagínense que la despedida fue: bueno, nos vemos entonces, nos vemos. Oye, ¿y cuándo hablamos? ¿Y cuándo hablamos? Virgen Santísima, ¿y cuándo hablamos? Ya van hablando como 7 horas. Pero entonces eso, cuando uno está en algo que le gusta, que es ameno, no se le pasa el tiempo. Y fíjense que hay una característica que dice la primera lectura del libro de Nehemías, que estuvieron escuchando juntos en la asamblea litúrgica como hoy, niños, porque dice que estaban personas con uso de, o sea, niños con uso de razón, o sea, habían pequeñitos. Y no importa que hayan aquí niños que todavía no alcancen a tener el uso de razón desarrollado, pero la palabra de Dios ahí va entrando, va calando, ¿sí? A veces gritan los niños porque son niños, ¿cierto? Y son inquietos, pero eso con una palmadita, con un pellizquito, ahí me los tiene quieticos y eso no hay problema, ¿cierto? El quieto papito, pero escuche la palabra, ¿cierto? No, pero con amor. Y dice que estaban desde el alba, más o menos. ¿A qué horas es el alba? 5, depende, ¿no? En estos días está saliendo el sol más tarde, como a las 6, 5:50 está saliendo el sol. Y dice hasta el mediodía. Y había niños, habían hombres, mujeres, así dice el texto del profeta Nehemías. Estaba el gobernador, estaba el sacerdote, estaba todo el pueblo reunido en torno ¿a qué? A la palabra de Dios, escuchando esa palabra. Y estaban allí. Y dice el texto, es bonito, decían amén, amén, se levantaban, se colocaban rostro en tierra adorando al Señor, escuchaban esas palabras y escuchaban la explicación que daba de esas palabras el encargado de la celebración, el sacerdote Esdras, y estaban allí sumergidos en la palabra. O sea, se les fue el tiempo, no como algunos que a veces venimos a misa, uy, el padre Juan Andrés ya como que se está emocionando mucho y empezamos a mirar el reloj. Y por eso la pregunta es: ¿eres un teófilo? Porque un teófilo se le pasa el tiempo en las cosas de Dios, no está pendiente del reloj y cuando menos cuenta dice: uy, hola, se nos fueron 2 horas. Claro que hoy no va a pasar eso, pero de pronto, ¿cierto? ¿A qué horas? Dios mío. Cuando uno está así embelesado, cuando uno está contento, cuando uno siente esas palabras de Dios. Hasta la primera lectura del libro de Nehemías dice que lloraron porque esa palabra los conmovió. Y entonces dice Dios a través del sacerdote Esdras: pues hoy es día de gozo y salgan a comer. Y ahorita salen a comer, sí, claro que sí, pero primero este alimento espiritual, y celebren. Por eso el domingo, que es el día de la palabra, cada domingo es el día de la palabra, en el que venimos como familias, como personas de fe, como teófilos, a tener esa centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar. Y decimos aquí al venir al templo, aunque yo lo leo en la casa, yo tengo que ir, yo debo ir. Es una necesidad ir a escuchar esa palabra como asamblea y como pueblo de Dios.
y venir y celebrar y alimentarnos de esta palabra. Y el domingo día de fiesta, por eso están autorizados, ahorita vayan, coman hermanos frijoles con chicharrón, coman pezuñas, sí, coman chorizo, coman rellena. Un banquete, tiene que ser un banquete. Si entre semanas es difícil comer carne, pues porque solamente toca la carta, el que saque el número más grande come carne, pues come, porque está difícil la situación, ¿cierto? Entonces comen carne en la carta, o sea, el que saque el número mayor, ¿no? Bueno, hoy sí. Hoy haga un buen plato de comida, hoy celebremos el día de la palabra, el domingo, el día del Señor, el día de la alegría, el día de la fiesta. Así es la primera lectura y dice, no estén tristes, mi gozo es mayor que su tristeza. Entonces el contexto litúrgico, esto es irreemplazable y esto hay que enseñárselo a nuestros hijos y por eso al venir a hacer aquí presencia estamos diciendo como Teófilos, en el centro de mi casa está la palabra y venimos a hacerlo acá. Y por eso ahora sí les comparto lo que estaba diciendo, hermanos, al principio, que no había caído en cuenta. Cuando esta mañana también hicimos la procesión y yo iba con el leccionario, hubo un momento, hermanos, donde caí en cuenta, se me iluminó el coco, Dios mío, por fin, después de tantos años. Porque yo he predicado esto, o sea, la importancia de la Eucaristía, la palabra de Dios, ay, Virgen Santísima, no se preocupen, no pasó nada. La Eucaristía tiene dos momentos. La liturgia de la palabra, que es el que estamos viviendo, es un banquete. Y luego la liturgia de la Eucaristía. Y la palabra ilumina la Eucaristía. Y la Eucaristía ilumina la palabra, se complementan. Por eso esto es irreemplazable. La Eucaristía por eso es central en la vida del creyente. Y el Papa Benedicto XVI ya lo recordaba. Y nos invitaba justamente a tener en cuenta que nosotros no somos la religión del libro, que nosotros no tenemos en cuenta solo las palabras que están contenidas aquí, sino que vamos más allá, porque nosotros creemos es en Cristo, que es la palabra. O sea, no somos la religión del libro, sino la religión de la palabra, y la palabra es Cristo, Cristo que se hizo hombre, la palabra se hizo carne, y eso es lo que nosotros venimos a celebrar en cada Eucaristía, escuchar la Sagrada Escritura, claro que sí, pero también alimentarnos de la misma palabra que es Cristo con su cuerpo y su sangre. Y por eso al recibir la Eucaristía estamos comiendo esa palabra, a Cristo, palabra hecha carne que nos da su vida. Por eso decíamos en el Salmo, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y entonces, hermanos, yo venía y en ese momento caí en cuenta, hermanos, y es que la palabra de Dios es viva. Por eso dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, sometiendo a juicio las intenciones y pensamientos del corazón. Eso dice Hechos de los Apóstoles 4. Y entonces esta palabra que es viva y eficaz, cuando nosotros abrimos el corazón y la escuchamos en el contexto litúrgico, o sea en la misa, es un modo de comulgar. Y por eso para los que de pronto por alguna situación que estuvieron un tiempo, o sea que se casaron, pero por circunstancias ya de fuerza mayor se separaron y ya tienen una unión de muchos años, ya inclusive tienen hijos de esa nueva unión y sufren, porque hay personas que sufren porque no pueden comulgar, queriéndolo hacer, porque no se han podido casar. Pues hermanos, esta es la buena noticia, o sea, cuando tú vienes a la Eucaristía en este contexto litúrgico y se proclama, por eso la importancia de los proclamadores, ellos lo saben, ellos tienen que leer de una forma solemne, que se lea, que se entienda con respeto, no están leyendo cualquier libro, es la palabra de Dios, y especialmente en el Evangelio. Por eso cuando se lee el Evangelio ya no se dice palabra de Dios, la primera lectura se dice palabra de Dios, te alabamos Señor, en la segunda lectura palabra de Dios, te alabamos Señor, pero en el Evangelio ¿qué se dice? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, es la palabra misma de Cristo. O sea, de una manera especial, cuando se lee el Evangelio, hay que estar atentos. Y los que no pueden comulgar, aunque quisieran, pero no pueden, porque están en un proceso quizás de nulidad, para que puedan anular el matrimonio anterior y volver y casarse, pues de nuevo, pero es decir, o sea, ya el matrimonio anterior fue nulo, porque eso es lo que hace el proceso de nulidad, pues que se puedan casar y poder comulgar. Pero entonces, una forma de comulgar mientras estás en ese proceso es escuchar atentamente la palabra que se proclama. Es un modo de comulgar. Y por eso, hermanos, cuando venía, entonces yo caía en cuenta, claro, porque cuando nosotros, si hemos estado atentos, por ejemplo, a la fiesta del Corpus Christi, y se lleva al Santísimo en la custodia, y se va entrando así. ¿Y cuántas veces hemos hecho esa procesión con el Santísimo? Porque es el cuerpo y la sangre de Cristo vivos ahí presentes.
Entonces esta mañana, hermanos, entendí claro también, por eso yo sentía, hermanos, en ese momento, y ahí sí como Amparo Grisales de verdad. Y yo venía entrando y sentí ese gozo profundo. Aquí vamos, en esta procesión, reconociendo que Cristo, palabra hecha carne, nos alimenta a través de su palabra en la Eucaristía. Y aquí estamos por eso con alegría. Rápidamente, la palabra de Dios en la segunda lectura nos invita a la comunión. La palabra de Dios no es para que cada uno la interprete como quiera. La palabra de Dios tenemos que vivirla en comunión con la iglesia, con lo que enseñaron los padres de la iglesia y con lo que la iglesia nos va enseñando también. Cada uno es libre de leer la palabra de Dios y cada día algo nos dice la palabra del Señor. Es que de hecho, yo me acuerdo cuando estaba en Buenavista y una señora, pues joven, ya con hijas grandes, tiene 3 hijas, ella casi nunca iba a misa, hermanos, y yo la veo y yo dije, ve, qué bueno que esté por acá. Como Buenavista es más pequeño, aquí sí me queda difícil, aunque yo echo ojo quiénes vienen a misa y quiénes no vienen, estoy pendiente. Pero ya me queda más fácil porque era más pequeño y más poquitos. Y yo, ve, qué bonito que haya venido a misa. Después de la misa se acercó y me dijo, ay padre, ¿cierto que mi mamá le dijo todo de mí? Y yo, pero yo no, su mamá no me dijo nada. Sí, padre, ¿o quién le contó? ¿Quién le contó lo que estaba pasando de mi vida? Yo, nadie. Y padre, pero es que todo lo que usted dijo a la luz de la palabra me cayó. Yo le dije, pues no, eso es problema suyo, pues es problema de Dios que le habla el corazón. Yo, no, nada que ver, nada que ver. Entonces cuando uno dice, uy, es que el padre alguien le contó, y a veces que hay personas que se asustan y dicen, yo como que no me confieso con el padre porque después en la homilía me echa piedras y cuenta en serio que no, a uno se le olvida. No tiene nada que ver, es que la palabra de Dios llega a cada uno de nosotros en el momento justo y nos va hablando al corazón, y la palabra no solamente nosotros la leemos, ella nos lee a nosotros. Entonces la palabra de Dios pues la leemos en el contexto litúrgico y tiene un carácter solemne. Es Cristo mismo que nos alimenta con esta palabra que llega al oído y al corazón y que después comulgamos porque Cristo mismo es la palabra hecha carne, pero es palabra que acogemos a la luz de lo que la iglesia nos enseña, y es palabra en efecto que llega a nosotros produciendo transformación en nuestra vida. Y resalto en esta comunión de la palabra de Dios cómo nos une, nos cohesiona, nos hace ser una sola familia, la palabra de Dios, aquí congregados todos, aún sin conocernos, pero todos somos un cuerpo de Cristo, como la segunda lectura lo dice de una forma hermosa. Dice, y ojalá así fuera, que pudiéramos a la luz de la palabra del Señor crecer también en fraternidad y comunión entre nosotros, que estemos más atentos de los sufrimientos y las alegrías de nuestros hermanos y nos sintamos hermanos como hijos de Dios en torno a esta palabra del Señor, que siempre, si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios siempre nos está invitando al perdón, a la reconciliación, a sentirnos hermanos, cosa que es tan difícil. Pero una de las cosas que justamente tiene que hacer la palabra de Dios es transformarnos en las divisiones para ayudarnos a vivir en comunión como un solo cuerpo. Que como dice acá esta segunda lectura, dice que si un miembro sufre, todos sufren, como el cuerpo. Como el cuerpo. Pensemos por ejemplo en una de las partes del cuerpo, de las más chiquitas y feitas, que es el dedo del pie, el dedo pequeño. Dígame si no. O sea, es feo. El dedo pequeño del pie es feo. A veces por allá metido bajo los otros, ¿sí? Está escondido, es tan feo que quieres como esconderse. Y el dedo chiquito. Y entonces, y uno a veces lo desprecia. Yo por eso no me coloco sandalias, hermanos, porque mis dedos son feitos, son las uñas, sobre todo uñas de futbolista, negras, pero bueno, no hablemos de eso. Y entonces, como que uno lo desprecia, pero vaya y moches el dedo pequeño, a ver qué pasa. Hermanos, el dedo pequeño del pie mantiene el equilibrio del cuerpo. Si uno sin el dedo pequeño, vea, andaba así como turuleto. O sea, no desprecia aún el vieron más pequeño. Y por eso la enseñanza de la segunda lectura es bonita. La palabra de Dios nos invita a apreciarnos en nuestra diversidad. Cada miembro es distinto, pero formamos un solo cuerpo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a recordar que la palabra de Dios nos mueve a la comunión. Y finalmente el Evangelio nos recuerda que esa palabra de Dios, esa palabra se cumple hoy. Y eso sí depende de cada uno. Porque usted puede venir a misa y puede escuchar 10,000 misas
y puede leer la Biblia como la leyó San Agustín. San Agustín leyó la Biblia de principio a fin y dijo, esto como que no tiene nada interesante. Cuando no tenía el don de la fe, cuando la veía solo como un libro quizás de historia o un libro, no sé porque él era muy inteligente, pero un día oyó una voz en medio de una situación difícil que estaba viviendo, como en un sinsentido de su vida, y escuchó una voz que le decía, abre y lee, y lo primero que encontró fue la Biblia justamente, y dijo, pero este libro yo ya lo leí, ¿qué me puede decir? Pero lo abrió sin embargo en humildad y encontró un texto que transformó su vida y que le abrió el entendimiento para reconocer cuánto lo amaba Dios y el llamado que tenía a ser transformado por la palabra. Y después, hermanos, San Agustín es el gran lector y comunicador de la palabra de Dios. Los mensajes, los sermones de San Agustín son preciosos. Después él se dio cuenta del tesoro que tenía. La leyó una vez con la cabeza, pero después la leyó con el corazón y con la luz del Espíritu Santo. Y por eso ustedes y yo podemos esta palabra de Dios recibirla así, como cuando le habla a uno el papá y la mamá que dice que le entra por un oído y le sale por el otro. Tú puedes venir a 10,000 Eucaristías y no ser tocado por esta palabra, pero si tú abres tu corazón, hoy se cumple esta palabra. Cada vez que vas a la Eucaristía, se cumple la palabra obrando en ti, transformándote, renovándote, elevándote, dignificándote, perdonándote, sanándote, liberándote. Que se cumpla como Jesús lo dijo en el Evangelio de hoy. Que seamos los ungidos del Señor y podamos decir, hoy se ha cumplido esta palabra. Que así sea.